una producción de Troop. Esto es Hechos La Noche Podcast. Drivers, start your engines! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hechos La Mocha. Nosotros somos un podcast de automovilismo muy enfocado en NASCAR. Somos dos pilotos profesionales y medio. Yo soy Regina Sirvent, piloto de NASCAR con más de 8 años de experiencia. También tenemos a Rafa Maggio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Yo soy Rafa Maggio, piloto de NASCAR, Trucks, Rally. Pues bueno, básicamente cualquier cosa donde me inviten o me lleven, voy. Y nuestro medio piloto, Javi. Javi, medio piloto, fotógrafo, amigo, confidente, spotter, todo lo que tú quieras. Y el día de hoy estamos súper emocionados porque tenemos a un gran compañero de pista, gran piloto, compadre, amigo, lo que como quieran llamarle. Tenemos con nosotros a Javi Razo. Un aplauso. Javi, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y de ser de los primeros invitados, que eso la verdad es que lo aprecio muchísimo. Rafa, Javi, Regina, grandes amigos que he tratado por muchos años, los he visto desde chiquitos, casi. Y bueno, te faltó decir 2 pilotos y medio, 3 pilotos y medio. No me dejaste fuera la jugada, entonces creo que ya no empezamos tan bien, ¿eh? No, no es cierto, querida Regi. Muchas gracias por estar aquí y que esperemos que sea un gran podcast. No, es que es 2 pilotos y medio y una superestrella. Exacto. Muchas gracias. No nos has dejado presentarte bien. Súper, muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy queremos platicar o explicar, porque ya saben que luego esto termina en una clase, de qué se trata una carrera de NASCAR. Y bueno, la pregunta que siempre nos hacen que es, ¿qué tiene de difícil correr en circulitos? Entonces, el día de hoy es lo que les venimos a explicar y pues qué mejor que don Javi Razo nos ayude a explicar este tema que es completamente experto. Oye, es que aparte esa pregunta que aparte me la han hecho por muchos años, desde que empecé a correr NASCAR ya hace creo que más de 10 años, bueno ya, creo que bastante más. Siempre es como la típica pregunta, ¿no? Hay 2 preguntas que siempre me hacen. La famosísima, oye, ¿ya cuánto corres? ¿No? Es como la típica. Y oye, solo das vuelta a la izquierda, ¿no? ¿Qué tiene de complicado? Y el famosísimo, ¿a cuánto corres? Pues como que la gente siempre quiere escuchar un número muy grande, ¿no? Decir, oye, pues no sé, a 300 kilómetros por hora. Que a fin de cuentas, ir a 300 kilómetros por hora no es algo complejo, no es algo complicado porque estamos hablando de una recta, pues cualquiera puede ir sentado a esa velocidad. Bueno, si no cualquiera, muchas personas podrían hacerlo de esa manera. Aquí el chiste y lo que siempre les contesto a todo el mundo es, lo importante no es a cuánto llego, sino a qué velocidad entro a la curva, o en qué velocidad salgo, o en qué lugar califiqué, o qué se siente arrancar en primer lugar y traer a 34 canijos queriendo mi lugar, ¿no? Exacto, justo Eso es lo complicado realmente... y lo que pues hemos explicado un poco es lo difícil que es ir peleando con otros 30 pilotos o side by side, que ahorita también explicamos todo ese tema. Pues eso es lo realmente complicado, ¿no? No el llegar a qué velocidad, sino más bien contra quién o qué tan cerca del muro. Oye, Javi, a ver, según yo, inicias en las fórmulas. Sí, correcto. ¿Qué es lo que te hace llegar a NASCAR? Bueno, inicié en los karts, que creo que es el paso normal de casi cualquier piloto. Y de ahí en México, en aquellos años, la categoría de Fórmula Renault era la categoría más importante que había en México. Bueno, estaba la Fórmula Renault y también estaba el Desafío Corona, que todavía no era NASCAR México. Pero como categoría de Fórmula estaban los mejores pilotos. Corríamos, cuando venía la Champ Car, corríamos como categoría preestelar. La verdad es que teníamos muy buen exposure. Y pues bueno, se me dio la oportunidad, estaba muy chavito, tenía creo que 14 años cuando empecé en la Fórmula Renault, pero pues ya eran coches súper rápidos. Esa categoría de Fórmula Renault, con los mismos coches, corrían en Europa, corrían en Asia, por todo el mundo había esa misma serie. Entonces, si a ti te iba bien en esa serie, podías representar a México en alguna de los otros continentes con el coche que era igual, ¿no? Pero pues empecé obviamente muy chavito, llevaba poco tiempo en los go-karts, se me dio la oportunidad y pues así fue como empecé en el automovilismo de manera profesional, pero tristemente, un par de años después, las categorías de fórmulas pues fueron cayendo un poquito de popularidad, la Champ Car dejó de venir y pues bueno, NASCAR, de ser Desafío Corona, llega el nombre de NASCAR. Y eso le da un gran empuje a esta categoría, por lo cual yo digo, oye, pues las fórmulas y el tema de los patrocinios está cayendo, pues ¿para dónde le apunto, no? O sea,
a fin de cuentas, me gusta el automovilismo en general, ya sea fórmulas, sean go-karts o sea un NASCAR, cualquiera de los dos me gusta. Entonces fue que empecé a enfocar mi energía y los recursos que había en ese momento para poder dar el salto hacia NASCAR. Perfecto, Javi. Ahora, Ahorita Ya- yo ya- quiero que nos sí. platique algo, Javi. pero primero quería Pónganse de preguntarle algo acuerdo. rápido. Dale. Algo rápido. La diferencia entre un NASCAR y un Fórmula. Para los que nos escuchan y nos ven, ¿cuál es la diferencia tú ya que has probado ambos autos? ¿Cuáles son las diferencias? Es una excelente pregunta y esa sí es importante que las diga. Un coche fórmula es como un Fórmula 1, obviamente mucho más chico, con otro tipo de motor, otro tipo de aerodinámica, pero bueno, es el estilo de que vas como con las llantas afuera y vas con la cabecita por afuera, ¿no? Ese es un auto tipo fórmula y el auto tipo NASCAR es como lo pueden ver en los videos de acá, que es como un coche normal, un auto stock car, que por ejemplo, para mí la primera diferencia que se me hizo muy grande, yo no había corrido un coche de este tipo después de los fórmula. La primera vez que me subí a un mini stock, que eran como lo que son las trucks ahora, lo que me llamó mucho la atención es que yo sentía que no veía nada. O sea, ¿a qué me refiero? Que tienes tienes carrocería, tienes un roll bar, tienes un asiento que te ocupa toda esta parte. Entonces, yo salgo a dar la primera vuelta en San Luis Potosí debutando, porque aparte, pues por el tema de patrocinios y de apoyos no pude entrenar, sino me fue directo a la carrera. Llego a los pits y me meto y digo, es que no veo. A ver, creo que tengo que subir el asiento. Y me dice, no. A ver, vienes de los fórmulas. Hazte la idea de que así es esto. no sé. O sea, no hay de otra. Y por eso la importancia del spotter en Exactamente, el tema de NASCAR, ¿no? y ahí entramos a otro tema que ahorita lo vamos a tocar, que es lo del spotter, ¿no? Entonces, por supuesto que yo empecé a trabajar con mi spotter para que me ayudara a ver lo que yo no alcanzaba a ver, ¿no? Y me decía, es que necesitas pegarte más al muro. Y yo, es que creo que ya le estoy pegando. No, vas muy lejos. Entonces le decía, bueno, por favor, tómame fotos para darme una idea. Entonces, de verdad que así fue mi debut. Por supuesto que ya traía algo de Racecraft. Tuve un muy buen debut, quedé en tercer lugar y eso me ayudó a... Yo lo que estaba buscando era poder obtener la licencia para poder correr NASCAR el año siguiente. Ah, ok. Pero solamente quedaban 4 fechas de la temporada, entonces tenía que ser muy buen papel y bueno, pues afortunadamente me fue bien. Pero sí fue una diferencia súper grande el hecho de correr un fórmula a un Pero turismo. para la gente que no sabe qué es el Racecraft, es como... El Racecraft es el ritmo de carrera, o sea, porque un piloto no es nada más llegar y dar una vuelta rápida, sino pues poderte mantener, poder pelear por posiciones, poder ser constante, o sea, hacer muchas vueltas rápidas, no solo una vuelta rápida, el poder pues manejar tus llantas para que no se te desgasten tanto. Un caso muy popular era el cómo Checo, yéndonos hacia Fórmula 1, como Checo era muy bueno cuidando sus llantas y se hizo como muy viral el por qué era muy buen piloto. A eso se refiere Javi cuando nos está platicando de que pues él ya tenía el Racecraft obviamente de ser piloto, ya está acostumbrado a pues, cuidar sus llantas, a hacer pues diferentes, a poder hacer buenos rebases, pero todavía le faltaba como toda esta parte de la transición. Incluso en los fórmulas habíamos platicado en algún momento de las fuerzas Gs. En NASCAR, a ti, ¿qué es lo que se te hace más complicado de NASCAR, de correr en un óvalo y de correr en un coche stock? Pues mira, hay muchas cosas súper diferentes a lo que yo estaba acostumbrado en ese entonces. No sé, los arranques en doble fila, ¿no? Y lanzados. En los autos Fórmula, como la Fórmula 1, arrancas parado, ¿no? Entonces tú te formas en tu lugar, hay un semáforo, tú tienes que estar atento y con el clutch ahí medio cortándolo y, no, bandera verde, ¿no? Y ahí sales durísimo. Y de repente llego a NASCAR y resulta que vamos en doble fila, calentando llantas, esperando a la bandera verde, pero pues es hasta cuando decida acelerar el líder. En NASCAR, pues todo el mundo lo ve de afuera y creen que la bandera verde es cuando se ve la bandera verde. Pero no es así. La bandera verde es cuando el primer lugar acelera. En ese momento, y obviamente, pues el banderero ahí saca la bandera verde, ¿no? Entonces, es algo súper diferente y yo creo que es de lo que más me costó trabajo, pero bueno, ya llegaremos al tema de la diferencia de los fórmulas, porque llega una pista peraltada por primera vez que llegué a Aguascalientes y dije, ¿qué es esto? O sea, desde se que te llegué cae, ¿no? así en el coche con mi familia, así de, bueno, buenas tardes, estoy llegando a Aguascalientes, de repente veo una pared, o sea, literal veo la pista que es como una pared. Y yo no podía creer, dije, ¿cómo es que vamos a andar ahí? O sea, no era nada a lo que estaba acostumbrado, Claro. pero bueno, ahorita ya es algo pues mucho más natural y es algo de lo que vamos a hablar, ¿por qué las pistas de NASCAR tienen ese peralte? Claro, y Javi, yo lo que te quería preguntar, regresando a tu historia, es cómo llegas a las carreras. O sea, ¿tu familia viene de dónde? Sé que tu abuelo fue una persona muy importante en el automovilismo, entonces pues creo que es un gran momento para recordarlo. Exactamente, pues toda mi vida estuve involucrado en las carreras. Mi abuelo, como lo comenta Rafa, fue piloto de las carreras panamericanas en los años 50, cuando las panamericanas eran
De a lo de máximo, veras. o sea, de veras. O Que sea, arrancaban más de 100 autos. sí, por supuesto. ¿no? Y venían pilotos de Fórmula 1, Javi. O sea, Sí. pilotos de Fórmula No, 1 y a las correr la marcas carrera panamericana. literalmente hacían coches para la carrera panamericana. Exclusivamente para la- hacían coches Wow. solamente para eso. Entonces de ahí sale pues coches súper importantes. El Mercedes Alas de Gaviota, el Porsche 550. Todas las marcas hacían sus coches más caros son por haber wow. hecho la carrera panamericana que se corre en México hoy en Gran día. dato. No. Eran unos eventos internacionales increíbles. Y bueno, claro, muy peligrosos también. Perdón, de hecho, Bill France corre la carrera panamericana en un Nash Ambassador que luego les platico la historia, pero ese coche fue de mi papá y se lo vendimos a Jim France, que es el dueño de NASCAR y hoy en día está en el museo de NASCAR. Órale, qué buen dato. Y eran carreras súper peligrosas. O sea, por carrera siempre había 2 o 3 muertos porque, pues en esa época, bueno, hay muchas historias que claro que mi abuelo me platicaba, ¿no? De hecho, ahorita muy curioso, quería que no se me olvidara, los patrocinios, había buenos patrocinios, pero también eran muy diferentes. O sea, ¿cómo les explico que mi abuelo en un año, creo que se fue en el 51, Cantinflas, deben de ubicar a Cantinflas, sí, sí. lo patrocinó. Ole. O sea, su coche decía Cantinflas, realmente patrocinado por él. Increíble. Entonces, pues bueno, es una historia muy chistosa. Y en esa época, por ejemplo, cuando corría un coche que se llama Packard, que era un coche muy, muy grande, pero pues con unos motores Son unas increíbles, lanchas, sí. el coche tenía el asiento como un tipo de banca. O sea, no eran asientos como los vemos ahorita, que Individual. son como de cubo individual. No, ahí era un asiento tipo banca, sin cinturones de seguridad. Entonces, cuando iban en la carretera, en el curveo muy se iba al intenso, otro lado. pues los pilotos, claro que se movían. Entonces, ¿qué pasaba? El navegante, que es el que iba cantando la ruta, se recargaba en la puerta para con las piernas poderlo ir deteniendo y que no se fuera moviendo en la banca del asiento. Entonces, No, imagínate ese tipo de No, historias. imagínate todos los que se les abrió la puerta, ¿no? No. Y el valor que tenían para hacerlo. O sea, ahorita, no sé, yo pienso y llego a mi coche en NASCAR No, ni se te y está hecho a mi ocurre, ¿no? medida. O sea, Sí. deja Claro. tú que me quede bien el asiento. O sea, el asiento está hecho a mi medida. Entonces, la verdad, el valor y las ganas con las que corrían en esos años 50, todo mi respeto. No, aparte la Sí, sensibilidad, ¿no? O sea, de que la traes aquí. Javi. Sí. Javi. Amarrada como cinturón. Ah, sí, amarrada, o sea, claro, todo. exactamente. No me Claro. entienden. Sí. No, imagínate eso, o sea, ir suelto. O sea, qué carajo. O sea, No, ir sí. recargado en tu No, navegante. iba como en la sala de su casa. Sí, sí, O sí. sea, es una era un cosa asiento de impresionante. banca. Entonces, sí eran unas, o sea, por eso es que también había tantas fatalidades, ¿no? Y eran coches muy grandes, sin sistemas de seguridad, eran puros caballos de fuerza a tope, ¿no? Sí. Y iban full. Entonces, por eso es que pues yo siempre estuve involucrado en las carreras. Claramente, a mí no me tocaron esas carreras, pero pues mi abuelo y mi papá me platicaban esas historias. De hecho, tu abuelo tiene un récord, ¿no? Sí, el México-Puebla. Se quedó con el récord para siempre del México-Puebla y es por lo que mucha gente lo recuerda y está en los libros de la historia, no nada más nacionales, sino internacionales. Entonces, cada vez que me presento con alguien de las carreras, le digo, oye, Javi Razo, ¿tú no eres algo de Fernando Razo? Sí, yo soy nieto de Fernando Razo, que pues bueno, por eso es que mucha gente ubica a mi abuelo. Órale, no, yo estaría pavoneado todo el tiempo, güey. con Así, esos así datos. soy, por eso camino así como ese camino. Bueno, pues a ver, síguenos contando. Entonces, de las fórmulas pasaste a lo que hoy conocemos como las trucks. Y Exactamente. de ahí pasaste a NASCAR automáticamente. Exactamente, yo tenía 4 carreras para hacer un buen papel. Era, o sea, porque yo llegué de los fórmulas también así como pavoneado de, oigan, yo vengo de los Sí, fórmulas, yo quiero soy correr formulero. NASCAR. ¿Eh? Me dijeron, a ver, párale a tu tren. O sea, esto es diferente a los fórmulas y necesitas tener una autorización para poder correr en NASCAR. Entonces necesitas correr en los mini stocks para ver si estás apto, porque no nada más es por la capacidad de cómo manejas, sino hay muchos reglamentos y muchas reglas internas en NASCAR que no conoces. Entonces eso te sirve a decir, oye, ¿cómo funcionan las banderas amarillas, los castigos, las paradas a pits? Obviamente en los fórmulas no existían las paradas de pits, eran carreras sprint. Aquí había paradas en verde, era todo diferente. Entonces, pues bueno, tuve la ventaja de que tuve muy buenas esas 4 carreras y para el próximo año ya pude debutar en NASCAR, pues no con temporada completa porque no llegué a conseguir los patrocinios, pero bueno, fue la manera en la cual ya me pude saltar a los V8. A ver, y ahora con eso que nos acabas de decir, ¿cuál fue tu sensación de ese primer momento, esa primera arrancada en la categoría mayor? Y eso que adaptarte a que una vocecita te hablara todo el tiempo, el spotter. No es fácil lo del spotter, me tardé mucho en poderme acostumbrar a él,
pero ahorita lo veo como algo tan necesario porque, pues bueno, el spotter son mis ojos en la pista. Seguramente ya lo han platicado o lo vamos a platicar más a fondo después. Él me va diciendo qué es lo que va pasando absolutamente en todos lados de la pista. Entonces, pues bueno, él me venía hablando y yo decía, es que, a ver, o me concentro, o picho, cacho, o me dejan batear, brother. ¿Qué onda, no? O sea, como que no veo para dónde. Entonces, me acuerdo de esa arrancada donde debuté fue en Monterrey, que es una recta súper larga, que de hecho en esa recta hacen arrancones. Entonces, la situación muy particular de Monterrey es que en la pista, en el asfalto, hay muchísimo hule por los arrancones que hacen. Entonces, en lugar de darte más agarre, pues hace que el coche vaya mucho más suelto. Entonces, pues arrancar en esa época arrancábamos 40 coches. Y me acuerdo que arranqué junto a Rafa Martínez, uno de los pilotos más experimentados, y me venía pegando en la recta y yo no entendía. O sea, ¿por qué me viene pegando? Sí, ¿qué O sea, le pasa, cabrón? vamos para allá, no para los lados, ¿no? Entonces, fue mi bienvenida a la NASCAR y bueno, como ustedes saben, la NASCAR es un deporte de muchísimo contacto. Entonces, pues yo todo eso tuve que irlo aprendiendo, pero sí fue muy difícil, una experiencia que la recuerdo con mucho cariño y un poquito de miedo. Sí, me imagino. Y ahora, ¿qué es para todas las personas que dicen qué es el peralte? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? No sé, Rafa, si quieres decir algo. Sí, o sea, ahorita que Javi comentó el tema de Aguascalientes que llegó y quedó impactado, pues yo creo que eso es lo que nos pasa a todos los que hemos llegado a correr NASCAR después de correr otras categorías. O sea, es una cosa de verdad impresionante. O sea, caminas y vas chueco y dices, El peralte ¿cómo es la va a pasar inclinación de aquí? la pista para todos los que no saben qué es el peralte. Realmente es lo que le da vida a NASCAR, es lo que ayuda a que tengas pues mucho más agarre, mucho más fuerza lateral. Más velocidad. Si han visto una carrera de NASCAR, o si apenas la van a ver, se ve mucho que justo lo que decía Javi, de que va en su experiencia de Monterrey, que va al lado de otro coche, muchas veces también este mismo peralte es el que te permite que otro coche vaya al lado de ti y puedas estar muchísimo tiempo con un coche al lado. Entonces, esto es una parte importante del por qué, pues también NASCAR llega a esas velocidades, se agarra de esa forma y se maneja de diferentes formas las carreras. Tú, Javi, ¿alguna vez has tenido así? O sea, para ti, ¿cuál es la pista que más te cuesta y por qué? Pues mira, las que más me gustan, o sea, te voy a tu segunda pregunta, las que más me gustan sin duda son las de más peralte, porque como comentas, te dan la ventaja de poder cargar mucho más velocidad en las curvas, ¿no? Obviamente, pues ustedes ven que el peralte es como si fueras plano en el periférico y de repente lo hicieran así de lado, ¿no? Entonces, pues por supuesto que te deja ir muchísimo más rápido, correr lado a lado con otro coche. Entonces, por ejemplo, las pistas que tenemos en Chihuahua con mucho peralte, las que tenemos en Aguascalientes con mucho peralte, para mi gusto son de mis favoritas. De hecho, ustedes en el video de aquí atrás van a poder estar viendo diferentes pistas que, créanme, en la tele no se ve como en vivo, ¿no? O sea, en vivo la verdad es que se ve muchísimo más peraltado, pero por supuesto que me cuesta mucho más trabajo una pista, por ejemplo, como Ciudad de México, que es una pista donde pues no tenemos peralte, son curvas completamente planas. Entonces ahí sí tenemos que bajar muchísimo más la velocidad y poder conservar la tracción del coche es mucho más complicado, ¿no? Porque obviamente cuando tú vas en una curva con peralte, pues la fuerza G te va empujando hacia el piso, ¿no? Que de hecho es por lo cual debes tener un cuello muy fuerte porque vas dando vuelta a la izquierda, pero vas pegado al piso, o sea, te va empujando el casco con las fuerzas G. Y cuando vas en una pista plana, pues el coche va mucho más suelto, ¿no? Es muy difícil mantener o poder cuidar la tracción. Entonces, como para responder la pregunta a Regina, creo que la pista de Ciudad de México, el óvalo de Ciudad de México, se me hace la pista más complicada o sea, en cuestión de óvalos. ¿Y ahora qué prefieres, También, óvalo o circuito? Hay que poner un video para que la gente, o sea, para no salirnos del tema del peralte, de Bristol, donde avientan un bocho, literal. O sea, se ve que el bocho pues no tiene forma de quedar separado de la inclinación que tiene. Bueno, ¿no? esto es Entonces- su experiencia personal, pero la primera vez que me tocó ir a Bristol, me acuerdo perfecto que todos mis amigos me decían, no, pues que vas a ver qué nivel de peralte, o te vas a por ejemplo, Talladega, que también está entre los 33 grados de peralte, o sea, 33 grados de inclinación, y decía, ay, pues es que ahora sí, ¿qué tan difícil puede Sí, ser? no han ido a Aguascalientes. Y entonces me acuerdo que llegué y me dijeron de que, a ver, súbete. Y yo de que, no, ¿cómo? Sí parece un muro. Y literal, la única forma de subir en estos peraltes es agarrando vuelito desde abajo, correr. Y luego para bajar, estás colgado de la barda y dices de que, no, güey, ¿ahora cómo me suelto para bajarme de aquí? Sí, y ahí por pura física es que los coches pueden mantenerse bien sin tenerse que caer, ¿no? O sea, si el coche estuviera detenido en el peralte, pues obviamente te vas para abajo. O sea, de edad no lo creen. O sea, el peralte lo ves para arriba si estás parado, ¿no? O sea, entonces,
pues sí es algo muy especial y es algo de lo que hace muy divertido la serie de NASCAR y también para mi gusto. Las carreras que vemos en Estados Unidos de NASCAR Cup o de NASCAR Xfinity o The Trucks, para mi gusto las más divertidas son las pistas que más tienen peralte, ¿no? Bristol, Atlanta, Daytona, Talladega, todo ese tipo de pistas con muchísimo peralte, creo que son las que mejor espectáculo dan y bueno, verlas en vivo es algo espectacular. De verdad, si en algún momento pueden ir a alguna carrera de esas, no se la pierdan. Excelente. Bueno, también platícanos, fuera de la pista, ¿cómo es Javi Razo? Sabemos que ya eres papá, platícanos un poco. Pues bueno, soy muy apasionado de los coches, como pueden ver. O sea, no nada más me gusta el automovilismo, sino me gustan los coches en general. Pues yo desde muy chavito, desde que corrí mi primera carrera ya como seria de go-karts, que fue a los 14 años, se me metió ese gusanito de ya. O sea, me encantan las carreras, esto es lo que me gusta. Y a partir de ese momento, creo que toda mi vida ha estado, o sea, se ha basado en las carreras, porque no nada más me gusta, sino pues la mayoría de mis amigos son de las carreras. Pues casi que todo lo que hago, pues mi trabajo tiene que ver con las carreras, todo eso. Entonces, para mí es lo que le ha dado valor a mi vida, ¿no? Es como mi punto diferencial a todo. Y pues bueno, estoy muy contento que haya sido así porque he conocido a grandes personas, a grandes amigos. Entonces, por supuesto que todos hacen Otras parte. no tanto, ¿no? Sí, otros no tanto, pero bueno, la verdad es que ha sido muy, muy interesante y ha sido muy bueno. Bueno, aparte de que eres un supercampeón, Javi, fue campeón 2024 en NASCAR México. Fuera de eso, no solo te admiramos como piloto, sino también te admiramos como persona, como una persona muy resiliente. Y es por eso que fuera de resultados, fuera de conocimiento de NASCAR, te queríamos invitar porque creemos que eres una persona sumamente inspiradora para no solo nosotros, sino como toda la audiencia que nos puede estar escuchando. Sabemos que hace unos años viviste una situación pues difícil y nos gustaría que pues, platicaras un poquito de lo que pasó y cómo fuiste resiliente y sobrepasaste esa parte. Me acuerdo que el año pasado que fuimos a Teletón Puebla y la verdad es que vi a muchos niños inspirados con tu historia, supiste explicarlo de una manera en la cual todos nos conmovimos mucho, entonces nos gustaría que también platicaras un poquito de eso aquí para toda la audiencia. Sí, por supuesto. Pues bueno, hace ya 10 años, pues yo estaba ya corriendo en NASCAR México. Ya, de hecho, era mi primer año que tenía un patrocinio completo. Auto amarillo. Un auto amarillo, ya sabes, ¿no? Presentación de piloto, todo lo que siempre había soñado. Porque los años anteriores, cuando empecé en NASCAR, ya me lo salté un poquito, pero bueno, fue un poco difícil para mí poder concretar un equipo sólido. Yo más bien estaba como piloto suplente. Entonces, llega 2014 y bueno, logro firmar un patrocinio completo con un equipo sólido, un plan para todo el año. Y yo dije, ya la hice, o sea, ya estoy donde quería estar, ¿no? Es mi momento, es mi año, ya nada me va a detener, ¿no? Empiezo, todo va súper bien, obviamente pues con las complicaciones normales que tienen que ver con las carreras. Y de repente, pues a la mitad del año, pues, físicamente yo me sentía bien, pero pues una molestia que era algo diferente que yo había sentido antes. Dije, qué raro siento esa situación. No le di mucha importancia al principio. Y sí, ¿no? Sí, las carreras. En ese entonces corríamos también 14 carreras, que la verdad son bastantes en el año. Me acuerdo que dije, no, pues como que esta molestia. De hecho, creo que ese año abrimos en Phoenix. Ese año abrimos en Phoenix. Claro, NASCAR México fue a Phoenix y también fue algo increíble porque por fin se dieron cuenta lo locos que estábamos en Phoenix. Justo. Hubo mucha gente que nos dijo que se divirtieron más en la carrera de NASCAR México que en la del NASCAR Cup, porque por supuesto que dimos todo lo que aparte teníamos. Todos nos queremos lucir. Me acuerdo que sí. Ahora que fuimos al Coliseo, era todo el mundo nos queríamos pues lucir con los Estados Unidos, también NASCAR México. Creo que nuestra carrera, a pesar de que pues, algunas personas se fueron, creo que todos estaban queriéndose matar o morir, terminaron la mitad de los coches, pero bueno. Sí, exactamente. Como que dices, a ver, quiero que alguien me vea y me contrate, ¿no? O sea, está aquí el equipo Penske, está aquí el equipo Joe Gibbs, ¿no? Quiero que vean mi maniobra impresionante para que me contraten. Seguro Nunca Roger Penske me está viendo en estos momentos. Nunca ha pasado. Pero bueno, le echamos todas las ganas y de repente, pues bueno, esa molestia me llevó al médico y cuando fui al médico le dije, oye, ¿sabes qué? Pues tengo una molestia, lo voy a decir, fue una molestia en un testículo. Pues me dice, ok, perfecto, vete a hacer unos estudios, unos exámenes. Que pues, como que no lo vi tan preocupado, ¿no? Entonces dije, bueno, pueden ser muchas situaciones, calmado. Pasaron un par de semanas, me hice los estudios y cuando vuelvo a regresar con el doctor que revisa los estudios, de repente me dice, todo, o sea, en esas 2 semanas, en esa transición de 2 semanas, todo había cambiado.
Entonces, en ese momento me dijo, oye, espérame, déjame hablarle a mi socio porque quiero que te revise, ¿no? Yo así, como, no, espérame, no le llames a nadie. ¿Qué pasó? No, aquí entre No, nos, sí, güey. sí, Yo sí, puedo, sí, ¿con qué te sí. No, ayudo? ya casi llegaba la enfermera y entonces, a ver, déjame revisar. No, Y se sorprendió, ¿no? Déjale, Sí, llamo a mi sí. compadre que tiene unas manotas. Primero hubo una sorpresa. Yo no le decía que le decían, "Ah", por lo menos, ¿no? O sea, para que no sean tan fríos. dime te quiero. Pero bueno, o sea, el chiste, para no hacer el cuento largo, pues bueno, ya me revisaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos que operar, pero ya. O sea, ¿cuándo? Hoy. Yo le decía, oye, espérame, es que tengo carrera en Chihuahua en De acuerdo, 2 semanas. perfecto. Y me dicen, no, es que no estás entendiendo. Es O sea, tienes que operar ya. O sea, tienes que operar hoy mismo. Eran las 3 de la tarde y me querían operar ese mismo día. Entonces dije, bueno, pues no queda de otra. Me le hablé al dueño del equipo y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues ¿Pero tengo ya un te habían problema. dicho que tenías? No me habían dicho exactamente que tenía, o sea, era un tumor, Ok. tenía un tumor en el testículo, pero por supuesto que después, o sea, te das cuenta que es cáncer hasta que después se hacen los estudios patológicos, ¿no? Claro. Me operan, pero sí me lo dijeron que había una posibilidad muy alta que fuera cáncer. O sea, sí se sabía, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tuve que contactar a mi familia. Yo había ido al doctor solo, entonces llegó toda mi familia. Y pues bueno, no les hago el cuento largo. Pues resulta, me operan, todo sale muy bien, pero el testículo tristemente pues sí era de cáncer, ¿no? Entonces tenía que entrar a un tratamiento, pero ya estaba en etapa 3 de 4. O sea, a pesar de que fui cuando apenas estaba Cuando te empezando, supiste. yo ya tenía metástasis. Entonces, pues era una situación compleja porque pues tenía que empezar un tratamiento muy fuerte. Tenía el cáncer en los ganglios retroperitoneales, que ya es una zona muy delicada por estar cerca del pulmón, etcétera, etcétera. Y pues bueno, quedaba una carrera, yo me recupero de la operación y les digo, hija, ¿saben qué? Pues yo no sé si voy a sobrevivir de esta situación. La verdad es que no lo sabes. Vas a entrar a una carrera, o sea, yo le llamaba a la quimioterapia una carrera más, ¿no? Una carrera a la vida. Pero quiero correr por lo menos una última carrera. O sea, quiero por lo menos despedirme de las carreras echando una más. Entonces me recuperé de la operación y antes de iniciar el tratamiento y quimioterapia, pude correr una última carrera, que fue en Chihuahua. Que recuerdo que fue una carrera obviamente muy especial para todos. Casi todo el mundo sabía mi historia. Lidereaste, güey. Casi ganó la carrera. O sea, Todos queríamos que lloviera. Sí. Yo venía ganando la carrera y demás. Obviamente corrí con una mente que yo nunca me he vuelto a sentir, bueno, más que una vez que te voy a platicar, pero nunca me he vuelto a sentir con ese poder de mente que tenía de, Sí, ya, sí. tenemos que dar todo por el todo, Una ¿no? bestia. Sí. Porque aparte sabía que terminando la carrera ese domingo, el lunes ya empezaba mi tratamiento de quimio. Claro, y todavía no teníamos a Pablo, que es tu bebé. Exactamente, Entonces, también Pablo. la conciencia es diferente. Exactamente. Iba todo por el todo. Yo quería ganar porque según yo, esa era mi última carrera. Entonces, pues di todo, no pude ganar, pero fue una gran carrera, o sea, de verdad fue el sueño para mí y eso también me ayudó a llegar como súper motivado al tema del tratamiento, ¿no? De que yo quería regresar y dije, a ver, es que dejé esto inconcluso. Yo sí, quiero sí, regresar a ganar. ya vi que dónde estoy. Y viste Exactamente. que tú podías estar adelante, podías ganar. Claro. Y justo- Y de alguna manera les puedo decir algo, las carreras me salvaron la vida. O sea, porque esa motivación que yo tuve durante todo mi tratamiento cuando estaba en el peor momento de decir, es que no quiero que me sigan poniendo quimio, ya no puedo más, ya no me puedo levantar. Decía, bueno, no te tienes que levantar porque después de esto yo quiero ser el piloto que diga que venció al cáncer, ¿no? O sea, quiero tener esa historia, quiero decirla, quiero contarla. Entonces, pues eso fue de las cosas que me ayudaron a poder pues mantenerme motivado en esos momentos tan difíciles que de verdad ya no quieres saber nada de nadie, no quieres que te vuelvan a inyectar, no quieres ya nada, o sea, ya no puedes ni contigo mismo, ¿no? cansado. Obviamente ya no tienes pelo, ya no tienes cejas, ya no tienes nada, estás cansado, ya no quieres nada. Pero bueno, eso me ayudó muchísimo y es un consejo que le doy a todo el mundo, que en este caso para mí fueron las carreras, ¿no? Pero siempre poderte mantener motivado con algo a lo que tú le estés apuntando, creo que te puede ayudar muchísimo en un tratamiento tan complicado, ¿no? Siempre tener esa lucecita de esperanza de ir para allá. Claro. Y pues bueno, fueron meses complicados, fueron meses muy duros, pero mi cuerpo reaccionó muy bien al tratamiento. Como tenía, o sea, mi porcentaje era muy bajo de que funcionara. Y, o sea, el mejor escenario Contra pasó. toda probabilidad. El mejor escenario pasó y pues bueno, me pude recuperar, pude saltar ese problema y bueno, regreso. Yo decía, bueno, ok, pues ya me estoy curando todo. ¿Ahora qué? Me van a volver a... Obviamente terminó el año, no lo pude terminar ni mucho menos. Ya era el 2015 y el equipo en el que estaba me volvió a contratar. O sea, a pesar de que pues, yo estaba todo debilucho. Porque Tú vi, ¿no? No, en ese era Seman Baker. Ah, claro, Jorge sí, Seman me cierto, contrató güey. y seguía la primera carrera, pero yo todavía no estaba 100% recuperado. O sea, yo había terminado quimioterapias, todavía traía el puerto, que obviamente la quimioterapia te la meten a través de un puerto en el pecho, porque pues, las venas son muy, muy frágiles para soportar un tratamiento así. Pero bueno, aún con esa debilidad me contratan, regreso a las carreras y gano mi primer carrera. No había ganado nunca antes y el día que regreso a correr, gano esa primera carrera en Guadalajara. Entonces,
sin haber nunca antes ganado en una Wow. categoría profesional. Entonces, Qué manera ¿cómo, de cómo es la regresar. mente, no? ¿Cómo es la mente de que todos esos Poderoso. meses que estuve convaleciente, enfermo, pensando en que pues, si no le iba a librar, si le iba a librar y todo, imaginándome, porque de verdad yo pensaba, el día que regrese, tengo que ganar, tengo que empujar con todo, tengo que hacerlo. Fui y gané mi primer Mira, carrera. como dicen, ¿no? Todo esfuerzo tiene una recompensa. Y yo creo que hiciste un esfuerzo demasiado grande porque, caray, ganaste la carrera más importante de tu vida. Exactamente. Así. Y como dijo Regi, eres un ejemplo a seguir, de verdad es un ejemplo y qué manera de regresar. O sea, regresar y con una victoria habla mucho de la mentalidad. Y aunque no hubiera ganado, aunque hubiera Ajá, sí, quedado justo- último, Solo que hubiera regresado, sí. con el solo regresar, creo que muchas veces cuando nos tropezamos con cualquier cosa, yo ya estoy así, me estoy poniendo, de tu historia me puso muy sentimental, Javi. Sí, yo Pero también, creo- todos. Pero creo que igual, o sea, con muchas veces pues nos pasa una situación complicada y nos desviamos de nuestro objetivo ya sea por miedo o por de que ya no nos va a volver a salir o diferentes situaciones que ya no nos permiten regresar y creo que es una explicación para muchos de las carreras y ahora también para mucha gente esa resiliencia y ese decir no pasa nada que la vida me tire algunas veces porque aún así mi objetivo sigue siendo claro y voy a ver de una forma u otra para llegar ahí donde quiero estar. Sí, caray, la vida no es fácil y esta prueba que me tocó a mí, la podemos comparar con muchos tipos de pruebas, ¿no? O sea, este en específico, pues bueno, fue una enfermedad y que pudimos salir adelante, pero bueno, hay muchas pruebas que nos pueden presentar, pero no hay nada como siempre tener esa luz de esperanza y tratar de ir por tu objetivo, Claro, ¿no? Y no, hasta- no olvidar la base, ¿no? O el por qué estás aquí. Claro, hasta algo más chiquito como, güey, me quedé sin equipo. Claro. O de que, oye, cerró el equipo, mi patrocinador tronó, cosas más pequeñas que pues también te hacen la situación difícil. O incluso, pues de repente, creo que lo más difícil es de repente la frustración de cuando no te está saliendo, porque creo que mucha gente no entiende esta parte de cuando estás en un equipo top, te va a ir muy bien, pero cuando pues de los presupuestos o diferentes cosas estás en un equipo malo, no vas a encontrar el resultado que estás esperando y aún así seguirte creyendo que eres capaz de estar peleando en algún momento pues ahí adelante, el que no te termines destrozando mentalmente, el decir, no, pues tengo la misma capacidad que todos los demás, a pesar de que ahorita no tengo pues la misma herramienta. A ver, eso para mí ha sido de lo más complicado que me he enfrentado en mi carrera como profesional, se los cuento, y como lo que va a decir Regina, el de repente pensar y dejar de creer en ti. ¿Qué es lo que pasa? De repente existen, porque estamos en un deporte competitivo en donde hay muchos factores que te pueden afectar en un buen resultado o en un mal resultado. Y de repente pasa que hay una racha de malos resultados. Y lo que uno primero piensa es, se me olvidó manejar, Ajá, ¿no? o la Sí, pregunta, literal. ¿seré yo? O sí seré yo, o ya no lo sé hacer, o qué está pasando que no lo estoy pudiendo hacer, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones más difíciles que aparte yo lo estoy diciendo como piloto y lo estamos diciendo como pilotos de carreras. Pero por supuesto que a los futbolistas, a casi todos los deportistas deben de pasar por esta misma situación, pero es el momento en el cual debes de regresar y decir, no, a ver, es que no eres tú. Hay situaciones y claro, no siempre puedes ser el piloto más fuerte o el deportista más duro, ¿no? Tenemos sub y bajas, pero lo importante es siempre nunca dejar de creer en ti y acordarte que estás ahí por una razón. Si estás ahí en ese mejor equipo, con ese súper patrocinio, atrás de ese volante, es porque te lo ganaste. Es Claro. porque en algún momento demostraste que eras el mejor para estar ahí. Nadie te Claro. regaló nada. Entonces es volver a tu mente y decir, tranquilo, estamos bien, ¿no? Vamos a volver a Ahí es enfocarnos donde y entra vamos el por equipo. todo. Claro, ahí es donde te entra el equipo, tus amigos. O sea, yo me acuerdo que hace unos años yo estaba ya destrozada. O sea, de que dije, yo, güey, yo ya me voy a retirar. Estoy, la verdad, cansada de las carreras. Realmente lo que me dio como un boom otra vez de pues, como vida fue el ir a correr a Estados Unidos porque empecé a competir contra pilotos de México que aquí me daban la vuelta y empecé a competir contra ellos y les ganaba. O empecé a dar muy buenos resultados allá. Pero llegó un momento aquí en México donde yo decía, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi energía, estoy cansada de las carreras. Me acuerdo que en ese entonces estaba con un equipo de pues, X, pero me acuerdo que todo te lo ponían en tela de juicio. O sea, creo que en algún momento ya habíamos platicado en algún otro episodio de pues, si sientes que está mal tu coche, ve y abraza un peluche para ver si la niña, no sé qué. O sea, yo me acuerdo perfecto que hubo un día que estaba ya falle mi coche y, oye, pues, ¿qué pasa esto? Y literal, su respuesta fue,
si estás en tus días, avísanos para que le avisemos a todos y todos se calmen, ¿no? Entonces, pues siento que ahí también me estoy desviando un poco del tema, pero creo que también ahí no solo ya es la confianza en ti, sino como también pues pelear contra las opiniones de los demás, pelear contra incluso un jefe de equipo que es el que se supone que te tiene que dar su apoyo. O sea, creo que el ser resiliente no solo es una forma de creer en ti, sino escuchar los comentarios ajenos y si es algo que te sirve para crecer, usarlo, y si es algo que nada más es como sin sentido, como justificarlo detrás de una tontería, pues como Sí, y obvio aprenderlo. ponerlo en la vida diaria, ¿no? O sea, ahorita nosotros estamos platicando de deportistas, pero pues tú no sabes si eres el jefe de alguien y pues lo maltratas mentalmente, ¿no? Diciéndole, güey, eres un tonto y te tardaste 1000 años haciendo esto. Pues no, güey, lo único que estás causando es que pues, lo va a hacer peor y te va a querer fregar, güey, ¿sabes? Entonces, pues apoyar a la gente en la que confiaste y que por algo está ahí. Sí, ahora que prácticamente. todos lo mencionan, y creo que sí es muy importante, y lo decía Javi, hay una diferencia enorme también en cuanto a otro tipo de deportistas, porque en la mayoría de los deportes dependes de ti. En el automovilismo Estás no tocando un muy dependes buen punto. 100% de ti. Estás No. tocando un muy buen punto y es algo que a veces cuesta acordarte de esa situación, ¿no? Porque puede ser que yo llegue a Puebla y que esté en un gran día, que esté súper enfocado, que haya hecho la pole position, que vaya liderando todas las carreras, que yo esté muy concentrado y de repente se me poncha una llanta. Así, un clavito de este tamaño se le mete a la llanta y ¿qué pasó? Perdí toda la carrera. Todo el el fin de esfuerzo, toda semana. la concentración, el patrocinio que hubo para esa carrera, la gente que me fue a apoyar, todo se acaba por una cosa que no estaba bajo mi control. Entonces, esa tolerancia a la frustración que debe tener un piloto es mucho más grande que la de cualquier otro deportista. Porque así como dije ahorita lo de la llanta pinchada, puede ser un mango roto, Sí, no, puede a ser un mí- chasis de soldado. A mí este año, Sí. justo en la segunda carrera, saqué la pole, iba, bueno, queriéndome comer el mundo y faltando, que sea, 5 vueltas, venía atrás del primero, ya, o sea, lo iba a atacar y de repente entramos a la curva 1 y así se siguió derecho y vimos que el chasis literalmente, o sea, el pedazo de metal se partió a la mitad. O sea, una cosa que pues, no es culpa de nadie más que del fierro, Se ¿sabes? salió O sea, del chat. Ni modo. Sí, no el es fierro culpa de nadie. del chat. El fierro no tiene Sin palabras, albur. sí. Entonces, Sí. pues sí, o sea, todo eso, pues sí, la mente está bien cañón y Exacto. pues seguir para adelante. Oigan, Justo. y ya, o sea, un tema que creo que también queremos tocar, que se mencionó en el inicio, el draft. Ujú. Ya cambiando un poquito ya del tema de resiliencia, ¿qué es el draft en NASCAR? ¿Qué es el draft en un coche de carreras? Híjole, el draft es algo súper, súper importante, sobre todo en las carreras de NASCAR. Bueno, no en las carreras de NASCAR, en las carreras en general. En todo. Y es el poder aprovechar el aire a tu favor. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando tú vienes circulando en la pista, pues por supuesto que tu coche va rompiendo la barrera del aire, ¿no? O sea, siempre hay una barrera invisible, pues que vas rompiendo el aire. Pero ¿qué pasa? Si se pone un coche atrás de ti, muy pegado, la barrera de aire la va rompiendo el coche de adelante, no tú. Entonces, ¿qué pasa? Tú no tienes esa resistencia en el frente de tu coche, por lo cual te permite ir un poco más rápido o mantener el ritmo del auto de delante. Que eso lo vemos también en el ciclismo. O sea, cuando van muy pegaditos es porque van en ese túnel. Entonces, se hace una especie de túnel que el primer coche es el que está abriendo la Rompiendo. capa de aire y los de atrás le están aprovechando. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos beneficios. Uno es, el mejor de todos, que pues, no tienes esa resistencia, por lo cual puedes ser un poco más rápido que el coche que te va abriendo el aire, el que va delante de ti. Y la otra es que puedes ir ahorrando gasolina. ¿Por qué? Porque el aire lo está parando y el que va por atrás, pues tiene esa ventaja de poder ir ahorrando hasta un poco de gasolina. Entonces, nosotros lo usamos muchísimo, sobre todo, no, porque mucha gente dice, es que, a ver, ¿por qué van tan pegados? ¿Por qué no te abres y lo rebasas? Pues no, porque del momento que te abres, El aire te Ya pega la a ti. resistencia. le llegas, o sea, pegas con la resistencia de aire. Entonces tienes que escoger el momento perfecto para tú agarrar ese vuelo y en el momento que te abres, traes ese momentum que te va a permitir dar ese como brinco extra para poder pasar el coche de adelante. Por eso es que siempre vamos tan pegados, porque vamos abriendo el túnel de viento. ¿Qué es el momentum? El momentum es como el vuelito, Ajá. ¿no? Yo lo conocía como el vuelito. El vuelito que lo vienes alcanzando, pero el vuelito, te abres y lo pasas. Literal como cuando vas en la carretera y vas en la subida hacia Cuernavaca y de repente vas bien enchanclado y de repente se te pone un camión,
y frenas, pues te mata todo el Sí, vuelo, sí, ¿no? claro. Dices, ya perdí mi momentum. Entonces, en las carreras es algo muy similar, no con camiones en la pera, pero con otros tipos de autos. Y ahí obviamente entra el push to pass, ¿no? Que es algo que pues, yo creo que solo en NASCAR se vale. Exactamente. El push to pass. Que diga El bump and run, ¿no? Me imagino. Sí, Sí. Sí. En NASCAR también tenemos una técnica para rebasar. Muchas veces los coches son muy parejos o las pistas no se prestan para poder estar haciendo como muchos rebases, ¿no? Es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú de repente eres un poquito más rápido que el de adelante, lo que pasa es que vamos a suponer que vienes muy pegado a él, vas a entrar a la curva, ¿no? A la curva número 1. Y lo que tienes que hacer es frenar un poquito más tarde que el auto de adelante, lo cual te permita darle un lleguecito y desestabilizarlo en la entrada de la curva. Él, pues obviamente, lo que se va a concentrar es en tener que corregir el auto. En Pero salvar su vida. En ese momento en el que él corrige el auto, pues te aprovechas para meterte. Por eso se llama bump and run. Ok. Porque le hace el bump y luego run. Vámonos. El problema es cuando te alcanza y te hace el famosísimo Y te la- payback, y te ¿no? la cobra. Y te la puede cobrar, pero bueno, como todo en la vida, ¿no? A ver si me alcanzas, ¿no? Entonces, ese tipo de golpes son permitidos en NASCAR mientras no te pases de lanza, ¿no? O sea, mientras no lo trompees Sí, sí. o no Muro. produzcas un accidente, ¿no? El chiste es... Y también la experiencia te lo da. Y hasta cuando, de repente, la verdad, Sí. hasta cuando creas un accidente de 20 coches, pues realmente no hay muchas penalizaciones en NASCAR. Creo que por eso también es, pues, mucho Demolition Derby dentro de NASCAR. O sea, sí está muy permitido. Hasta hay una línea muy fina en donde ya te penalizan y donde no. Creo que tiene que ser algo súper notorio, pero hay veces que ese mismo bump, pues es al final, pues legal. Entonces, pues si fue bump y el güey no supo controlar su coche, hizo un... Desmadre. ¿Estás hablando de Puebla, Ajá. de lo que pasó en Puebla? ¿Eh? Sí, ¿Estás hablando de lo que pasó en Puebla? No. Sí, no. ¿Cuál de los 46 Sí, 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 accidentes sí. que hubo? Sí, no manches. Ok. Pero no está hablando del de Santiago Tobar y el de Sucre, que ya también lo platicamos. Oye, yo nunca había visto algo así. Creo que nunca se vuelve a ver algo así, pero qué Sí, impresión, que ¿eh? no, esperemos que no, porque aparte sí pudo haber sido delicado. Afortunadamente nos estamos riendo. Sí, Uno, sí, porque sí, Santiago sí. es nuestro amigo, y dos, porque está bien. Y, Sí, y claro. supimos que estaba bien, pero pues bueno, sí fue una situación muy desafortunada. Creo que fue un video que se hizo bastante Sí, viral. pues es que imagínate Tobar así de, ay, ya estoy bien, qué Ya bueno. voy a- Me voy sí, a sí, bajar. Sí. Y de repente. No, estuvo durísimo. Sí. Sí. Estuvo Creo que durísimo, esto yo lo nunca he hablamos visto en algo nuestro así. primer capítulo para que los que no lo han visto lo vayan a ver. Sí. El golpe que estamos hablando es un golpe pues simpático. Bueno, No lo hoy platiques, en que día, vayan a verlo. pero Sí. vayan a verlo. Y pues nosotros, Javi, siempre tenemos una cápsula tenemos un cierre Yo creo que rápido, antes de que lleguemos a ese a ese momento, momento. que Javi nos platique una historia que a mí se me hace pues muy padre cuando te regalaron un reloj que no te lo regalaron en tu enfermedad. Creo que es algo que la gente no sabe y puede llegar a Es una gran historia. terminar de apoyar a este personaje que va a llegar otra vez de regreso a las pistas. Es una historia que muy poca gente sabe. Qué bueno que me la recuerdas porque ahorita no la tenía en la mente, pero sí quiero compartirla. Cuando yo me enfermo, obviamente pues toda la comunidad de las carreras se enteró. Checo Pérez ya era piloto de Fórmula 1 en ese entonces, corría con Sauber y ya era Checo Pérez, un piloto muy, muy exitoso. Y bueno, él se enteró que yo obviamente para tener que pagar el tratamiento, pues hice de ciertos usos de cosas para poder financiar ciertas cosas. Estaba vendiendo un reloj que yo tenía en ese entonces. Y Checo Pérez, por alguna extraña razón, se enteró que yo estaba vendiendo ese reloj. Su hermano, ¿no? Que Toño corría Toño, contigo. Toño corría en la categoría NASCAR conmigo y Toño le avisa a Checo, oye, Javi está enfermo. Yo los conocía, no éramos grandes amigos, pero los conocía. Toño le informa a Checo que estoy vendiendo mi reloj y Checo se pone en contacto conmigo. Me dice, ¿qué onda, Javi? ¿Cómo estás? Oye, vi que estás vendiendo un reloj para tu tratamiento. Le dije, sí, Checo. Bueno, pues por favor, si me lo puedes mandar, yo lo quiero, yo me lo quedo. Mándame más fotos, yo me lo quedo. Perfecto. Pues obviamente le hago llegar el reloj, todo padrísimo. Pasaron como una semana y de repente me dice, Checo, oye, voy a ir a México. Voy a ir a un evento de Mercedes-Benz, a ver si te sientes bien, a ver si yo había empezado mi tratamiento, a ver si nos podemos ver ahí. Entonces voy, no, aparte, yo no emocionado por el reloj, ¿no? Yo emocionado por ver a Checo, Sobre ¿no? todo. Entonces, y simplemente por estar hablando con él. Entonces, pues ya voy a ver a Checo y de repente lo veo y trae la caja del reloj que le vendí, ¿no? Digo, ay, ¿por qué trae la caja del reloj que le vendí? ¿Cómo? No le gustó. Ya Ah, no le bueno, gustó. pues aquí el Y tú ya punto- te lo habías inyectado. Oye, no manches, era chino. No, ya me había pagado y me pagó el día que me lo compró. Y pues bueno, Checo me escribió un mensaje muy bonito en la caja de Javi, recupérate pronto, esto con mucho cariño, y me regresó mi reloj. Y
obviamente ya me lo había pagado. Entonces, Checo me regaló ese reloj, que de hecho lo guardo con mucho cariño. Y es una historia De hecho, lo vendí el día muy, siguiente. muy entre él y yo, que pues Órale. él nunca lo hizo público, ni mucho menos, ni Toño Pérez. Y yo siempre estaré muy agradecido con la familia Pérez por ese gesto tan bonito de que pues, tampoco éramos como carnales, ni brothers, ni mucho menos. Sí, sí, sí. Y él solamente se enteró esa situación. Wow. Y bueno, pues siempre estaré muy agradecido con Checo. Checo. Y pues bueno, te deseamos Sí, por lo lo mejor mejor. y siempre Sí. muy agradecido. Que te vaya súper bien en esta nueva etapa con Sí, Cadillac. Venga. No manches, wow. Qué Y gesto. bueno, Bueno. ahora sí te contamos. Para nuestro cierre, generalmente hacemos un momento que se llama Fast y Dioso, que es como un momento simpático que Pues que hayamos vivimos vivido, durante que los te años. sepas, exacto. Y entonces elegimos, ya que eres protagonista de este momento, ahorita les vamos a poner aquí el video. No era yo. El video de tu pelea con Roger. Sí. Fue, Platica, da un poco de contexto. Fue de el ese año momento. pasado. Para esto, para empezar, Roger y yo pues, nos conocemos de hace muchos años. Somos amigos. Pero como ustedes lo saben, en la pista llega un momento que no hay amigos. Faltaban pocas carreras para terminar la temporada 2024. Y pues bueno, tuvimos un roce en la pista en la cual yo salgo muy afectado. Y pues bueno, acabo accidentándome. Termina la carrera, le voy a reclamar. Le dije, oye, brother, ¿qué te pasa? ¿No? Me pudiste haber matado porque me chocó en una zona muy complicada de la pista, muy rápida. Afortunadamente no pasó a mayores. Y pues bueno, me voy a mi pit y él... De hecho, nunca entendí el contexto de si yo le tenía que reclamar a él, por qué él regresó a reclamarme a mí. Ese nunca lo entendí. Pero bueno, llegó a reclamarme y a buscar bronca. Cuando yo estaba ahí, y pues bueno, hay una frase muy sonada, ¿no? Que me decía, bájate, pero bájate. Y yo no entendía de qué me está diciendo bájate porque yo estaba ahí, o sea, me bajo Pero de yo estoy dónde, abajo, ¿no? O sea, güey. sí, entiendo que estoy chaparro, pero ¿cómo me voy a bajar más, no? No entiendo a qué se refería, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, pues ahí nos separaron. Afortunadamente no llegó a los golpes porque pues, hubiera sido algo muy delicado. Yo estaba peleando el campeonato, de hecho ese año fui campeón. Me hubiera metido en grandes problemas si Sí, hubiera habido algún golpe. sí. Pero bueno, creo que el video se hizo bastante viral, con muchos comentarios que si era planeado, que si era esto, no, les digo la verdad, fue algo que pasó de verdad. Claro que ni él ni yo sabíamos que nos estaban grabando, pero pues bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Rogelio y yo seguimos siendo amigos y pues No, bueno, y aparte- esa fue la y situación. Y aparte, bueno, yo le llamo el ministro de la defensa, al papá de Eloy. Qué Es el trabajo señor que se eso, ve con el paraguas. ¿Qué trabajo? Nunca dejó el paraguas. Sí. Antes muerto que sencillo. Ahorita aquí está el video para que lo vean. Sí, pero sí le debemos mucho al papá de Eloy, porque sí hubiera sido un tema y un video en donde ya se peguen de dos deportistas profesionales, creo que sí, ya claro. nos hubiera visto también, o sea, Claro. yo hubiera Pero habido bueno, penalizaciones ¿Qué NASCAR, ¿no? depende? serias. NASCAR Hubiera Estados sido Unidos NASCAR. todo el tiempo. Yo he visto Sí, pero en México no mecánicos está agarrarse. es que en contra Estados Unidos sí otros. está permitido, pero en México está explícitamente prohibido tocar a otro piloto abajo del auto. Entonces, sí hubiera sido grave. Y por supuesto que yo no quiero que vean esa imagen, por ejemplo, de mí, ¿no? A mí no me gusta dar esa imagen, ni mucho Claro. menos. Yo nunca buscaría hacer una bronca de esas, a menos que me busquen, me encuentran. No, no es cierto. En redes sociales, déjanos tus Exactamente. redes sociales, me por pueden favor. encontrar. Pero @Javi por cierto, en mis redes sociales, que seguramente los van a compartir. Y bueno, ese fue el momento fast y dioso. Exactamente. Pero Bueno. Javi, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. La verdad, creo que tu historia es una historia pues muy especial dentro del mundo de NASCAR. Entonces, obviamente, para compartirla para nosotros era pues súper importante. También pues decirles que cualquier duda, preguntas que tengan, nos las dejen aquí en los comentarios. Agradecerle pues a todo el equipo de Troop que también nos ha estado ayudando con estos capítulos. Y pues vamos a... A despedirnos, perdón. Estaba impresionadísimo. Perdón, eso Pero- suelo causar. Y es No. tu parte, ahí donde toca. De Javi, verdad, gracias. Javi, un placer. De No, verdad, hombre. enorme. El tuyo. Nuestro- Ah, no, de verdad, un Desgraciadamente no va a placer salir enorme este tenerte aquí. capítulo, estamos en prueba. Ok. Muchas Fue una prueba gracias, piloto. muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí y recuerden a todos nuestros amigos seguirnos en nuestras redes sociales, aquí van a aparecer, seguir a nuestro Haz tu magia, haz tu driver magia. Javi Raza, aquí mira, Eso. perfecto, ahí va a aparecer Ok. y pues nos vamos hechos la mocha, Rafa. Gracias por todo. Esto es Hechos la Mocha Podcast. Drivers, start your engines! Una producción de Troop.